La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá hoy la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Este proyecto, le decía del ministro Luz María Aguilar, propone rechazar la validez de esta figura al considerar que va en contra de la presunción de inocencia, ya que limita la libertad personal de los acusados sin haber sido encontrados culpables previamente. Este asunto que ya le decía, estas injusticias que sí se han generado en México con este sistema que promueve la prisión preventiva oficiosa. Y para que sea aprobada la propuesta del ministro Aguilar se requiere la mayoría calificada del Pleno de la Corte, es decir, 8 de los 11 ministros tendrían que pronunciarse a favor del proyecto que se votará hoy en la Corte. Y precisamente en el marco por el debate de la eliminación de la prisión preventiva, el presidente López Obrador reconoció que cometió una equivocación, así lo dijo, con las personas, los ministros y ministras que propuso para ocupar un cargo de ministro dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo el presidente que en su momento confió en que estas personas podrían transformar las condiciones de impartición de justicia en el país, pero se equivocó y terminó decepcionado. Vaya, pues regaño, que no debería de ser porque el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, pero vaya regaño que dio públicamente el presidente a sus ministros o a quienes propuso. Entonces dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. ¿A qué ministro se refiere el presidente López Obrador? Se trata de Juan Luis González Alcántara, quien llegó a la Suprema Corte en el 2018, fue el primer ministro propuesto por el presidente. Luego Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, propuestas quienes se integraron a la Corte en el 2019, y Loreta Ortiz el 2021 se sumó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe señalar que estas dos últimas usualmente han votado en línea con lo que piensa, lo que opina el presidente y el gobierno del presidente López Obrador, pero no ha sido el caso de Juan Luis González Alcántara y de Margarita Ríos Farjat. Hay que resaltar que existen dos tipos de prisión preventiva, la prisión preventiva justificada y la oficiosa. En el caso de la primera, el Ministerio Público tiene que argumentar y sustentar ante un juez por qué el acusado debe de seguir su proceso en prisión con esta medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se determina su situación jurídica. Hablamos aquí, por ejemplo, de los secuestradores, de los violadores, de los narcotraficantes que son peligrosos, que estén en la calle y que se requiere que en tanto se desahoga el juicio, pues estén en la prisión. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, es una medida cautelar que se impone casi de manera automática, dependiendo del delito por el que es acusado la persona y que, bueno, pues busca que permanezca en la cárcel hasta que se le dicte una nueva sentencia. También se ha abusado de esta figura en términos políticos. Hay muchos políticos, y lo vimos con Rosario Robles, que sin sustentarse las acusaciones en su contra, pues estuvieron 2 años o más de 2 años, como el caso de Rosario Robles, en la cárcel, sin que se tuviera una pues, sentencia, y mientras tanto se quedaron allí siguiendo el proceso jurídico. 6 de cada 10 personas privadas de la libertad están bajo esta medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el 80% de las personas que estuvieron esperando una sentencia fueron declarados inocentes. Ahí está el quid de por qué se propone este proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le presento más detalles en la siguiente nota. Estuve privada de mi libertad sin sentencia durante 1 año, 1 mes, y decimos no a la prisión preventiva oficiosa. Yo estuve 14 años privada de mi libertad. Decimos no a la prisión preventiva oficiosa. Así es como diversas organizaciones han comenzado a alzar la voz ante la discusión de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, en donde argumentan se criminaliza la pobreza y viola los derechos humanos.
Yo estuve privada de mi libertad 1 año 7 meses y decimos no a la prisión preventiva oficiosa. Estuve privada de mi libertad 2 años 4 meses y decimos no a la prisión preventiva oficiosa. Yo estuve 3 años 4 meses en prisión y digo no a la prisión preventiva oficiosa. La organización México Evalúa señala que el 58% del total de la población penitenciaria en México se encuentra en prisión preventiva, en muchos casos por encima del tiempo permitido por la Constitución. El 80% de las personas que estuvieron privadas de la libertad esperando una sentencia, al final, fueron declaradas inocentes. Denunciaron que esta medida se aplica más en mujeres, siendo Tlaxcala la entidad con mayor número de casos, seguido por Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Quintana Roo y Veracruz. Amnistía Internacional se pronunció a favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, al destacar que la figura viola convenciones y derechos internacionales. Mientras que la organización Causa en Común coincidió con el proyecto del ministro Luis María Aguilar que se discutirá este lunes, al señalar que la prisión preventiva debe ser excepcional, justificada y aprobada por un juez. Ministras y ministros de la Corte, escuchan a las mujeres privadas de su libertad. La prisión preventiva oficiosa no es justicia. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Pues más allá de cómo quede hoy la votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este caso de la prisión preventiva, lo cierto es que el presidente López Obrador ahora sí, pues no respetó, por lo menos discursivamente, la división de poderes, se fue en contra de los ministros y ministras que propuso él durante su administración, en lo que lleva de administración, que además le ha tocado proponerlos porque los ministros anteriores pues han llegado a su fin de mandato y le toca proponer al presidente López Obrador a estos 4 ministros, quienes pues ahora reniega de que no se han plegado a lo que es la Cuarta Transformación o a lo que opina y quiere el presidente López Obrador, como en este caso del proyecto de Luis María Aguilar, que no pase en el Pleno de la Corte, pero pues para que no pase se requiere 4 votos en contra, por lo menos, y para que se declare constitucional 8, como ya lo comentamos. Aquí el asunto es saber pues en qué sentido van a votar los ministros después del regaño público que hizo el presidente López Obrador la semana pasada, si esto va a ser, digamos, un problema para la independencia de los ministros de la Corte. Y bueno, ya lo hemos visto con otros magistrados y jueces que están en el sistema judicial de México, dentro del Poder Judicial, y que bueno, también han sido linchados en las conferencias matutinas del presidente López Obrador. ¿Por qué? Pues porque le han dado amparos a empresas, por ejemplo, el tema del sector energético, y el gobierno pues, del presidente no está de acuerdo. En fin, vemos esta línea delgada en lo que tiene que ver con el respeto a los poderes de la nación, como el caso del Poder Judicial, pero también el Poder Legislativo. Ahí el presidente López Obrador, digamos que ha metido más la mano y ha logrado que se pasen por lo menos sus iniciativas de reformas legales que no requieren la mayoría calificada, sino la mayoría simple, y le alcanza en la Cámara de Diputados y quizá en la de senadores también para pasar reformas legales, no constitucionales, porque ya lo vimos lo que sucedió con la ley de la industria eléctrica, pero el presidente López Obrador cada vez más presión, más injerencia en los otros poderes, en el Poder Legislativo, con los legisladores de su propio partido y de partidos aliados, pero también con legisladores de oposición, y ahora en el tema judicial, que ya lo había hecho con jueces y magistrados, con el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahora con el máximo órgano impartidor de justicia de México, la Corte. Vale la pena dejarlo, digamos, dicho, este tema registrado, y que veamos qué pasa más adelante, porque este respeto es irrestricto a los otros poderes de la Unión y no tendría por qué el presidente, pues incluso estarse expresando públicamente de lo que opina del Poder Legislativo y del Poder Judicial.